Estamos tratando, vamos a estar todavía unas 2 semanas más, creo, aquí. Mateo 4, versículo 18 al 22. Diga amén cuando lo tenga. Mateo 4, verso 18 al 22. Capítulo 4, verso 18 al 22. Mateo 4, verso 18 al 22. ¿Ya están todos ahí conmigo? ¿Quién falta? A ver. Esperamos, no hay apuro. Tenemos aquí 5 minutos para eso. Mateo 4, 18 al 22. ¿Ya están todos? Amén. Si Dios quiere, ya pronto vamos a tener también las pantallas puestas. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué? Le siguieron. Señor, gracias por tu palabra. Rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos dirija. Háblanos porque te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Aaron, bájame un poquito el micrófono ahora. Gracias. Para cantar lo subes, para predicar lo bajas. Thank you, mijo. Bien, mis hermanos. ¿Se oye bien allá atrás, Carolina? Perfecto. Bien, mis hermanos, seguimos con esta serie donde estamos hablando sobre el ciclo bíblico para el discipulado. El ciclo bíblico para el discipulado. Y estamos viendo cómo Jesús llega al mar de Galilea donde está Pedro y Andrés en sus quehaceres domésticos o en sus quehaceres propios de su profesión cuando tienen este encuentro con el Señor. Y en esta experiencia podemos definir varias etapas con respecto a cómo uno se hace discípulo de Cristo y todo lo que implica en convertirse en un discípulo de Cristo. A la luz del versículo 8 pudimos hablar de la etapa número 1, que es la etapa del encuentro, cuando llegan y se conocen y se establece la primera comunicación, vamos a decir de esta manera. Luego tenemos la segunda etapa, que es la etapa del llamado, donde lo vemos en el verso 19, y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Entonces tenemos esto, ya se han conocido, ya les ha llamado, ahora falta la etapa número 3 y esa etapa es la respuesta. Jesús acaba de llamar a los discípulos, pero ¿qué le van a decir los discípulos a Jesús? ¿Qué respuesta le van a dar? Porque cada vez que Dios hace un llamado uno tiene que responder y hasta donde yo sé las respuestas pueden ser una de 3 solamente. Puede ser un no quiero seguirte. Puede ser una respuesta con excusa, que es un posponer la respuesta. Y puede ser un sí y vámonos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver cuáles fueron las respuestas de estos discípulos. Y vamos a ver cómo la respuesta de ellos está de alguna manera prefigurada porque nos identifica a cada uno de nosotros cuál debe de ser la respuesta nuestra al llamado de Cristo. Si bien es cierto que este pasaje está en el contexto del llamado de Cristo a los apóstoles y que tú y yo no somos apóstoles de Cristo, también es cierto que primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios enseña que a cada creyente le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Y también enseña primero a los Corintios capítulo 12 que Dios ha dado dones espirituales a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Y te pregunto, ¿tú qué cosa eres? ¿No eres miembro del cuerpo de Cristo? Entonces te han sido dados dones. Y que esos dones han sido dados para que tú lo pongas en acción para la gloria de Dios y para provecho y edificación de la iglesia de Jesucristo. Ahora, Dios te ha dado dones y con este don Dios te ha hecho el llamado, la invitación a Pedro y a Pablo para que sean pescadores de hombres. Pero
Al que Dios le dio el don para servir, Dios le está diciendo, ven, quiero que me sigas. Al que Dios le dio el llamado para ser un maestro de la Biblia, Dios le está diciendo, quiero que vengas y enseñes. Al que Dios le dio un llamado para administrar, le está diciendo, ven y administra. Al que Dios le dio el llamado para ayudar, ven y ayuda. Al que Dios le dio el llamado para repartir, estoy haciendo una lista de los dones espirituales que veo en Romanos y en el libro de los Corintios, le está diciendo, ve y reparte con liberalidad, y así sucesivamente. Lo que está claro en la Biblia es que si todos tenemos un don espiritual por asignación del Espíritu Santo, entonces todos tenemos per se un llamado de Dios al cual debemos de responder. Todos, sin excepción, desde el que llegó el otro día a la iglesia hasta el que lleva, no creo que 1000 años en la iglesia, porque ninguno de ustedes tiene ni 100, ¿verdad? Entonces, definitivamente tiene que haber una respuesta. Vaya nuevamente a Mateo 4:20, déjenlo ahí abierto porque vamos a ir viendo solo este versículo hoy. Y dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿le qué? Le siguieron. Le siguieron. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que después del encuentro con Cristo y del llamado de Jesús, llega el momento decisivo del discipulado, porque siempre hay un punto de inflexión, siempre hay un punto en el que hay que decidir, y así ocurre en todas las cosas en la vida. Alguien te hace una oferta de trabajo y tú vas a tener que decidir si tomarla o no. Cuando usted estaba soltero, alguien le hizo una oferta de matrimonio y usted tuvo que decir sí o no. Y en la vida siempre estamos en circunstancias en las cuales hay que decir sí o no. Y en la vida espiritual ocurre exactamente lo mismo. Dios te llamó un día a salvación y tuviste que decirle sí o no. Usted está aquí porque le dijo que sí. Pero ahora Cristo no nos salva para dejarnos a merced de andar como quiera. Cristo nos salva y nos incorpora por medio del bautizo a su iglesia. Y nos da dones porque quiere que sirvamos a la iglesia y te invita a unirte a la iglesia y a servir en la iglesia, a trabajar en la iglesia, a tener el carácter de Cristo. Y te dice, esta es mi propuesta, e igual tú tienes que responder a Cristo, a su llamado con un sí o un no. Pero un no es peligroso. Pero bueno, definitivamente siempre hay que darle una respuesta. Llega el momento decisivo del discipulado, la respuesta del hombre. Y en todo esto Dios toma la iniciativa. Cristo llama, pero el hombre es el que debe responder. El Evangelio nunca deja a las personas en un punto de neutralidad. De hecho, en el libro del Apocalipsis se le llega a decir a uno de los pastores, o eres frío o eres caliente, a los tibios los vomita Dios. La Biblia llega a decir, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Nadie puede servir a dos señores, porque o ama a uno o aborrece al otro. O sea, siempre hay que tomar decisiones. Nunca hay puntos de neutralidad. Siempre demanda una respuesta. Nadie puede encontrarse verdaderamente con Cristo y permanecer exactamente igual a como cuando vino a Cristo. Nadie. Las cosas tienen que cambiar. La voz del Salvador exige definitivamente una decisión. Un solo versículo. Mateo resume la respuesta de Pedro y Andrés con 3 características que siguen definiendo al verdadero discípulo de Cristo. Meditemos hoy en estas 3 características, porque son las mismas 3 características que debemos tener tú y yo. ¿Cuáles son ellas? La respuesta inmediata, la respuesta completa y la respuesta obediente. Inmediata, completa y obediente. Muy fácil. Inmediata, completa y obediente. Fíjense nuevamente el versículo bíblico. En el capítulo 4, verso 20. Ellos entonces, ¿al qué? Al instante. Y ahí esta frase es preponderante. Al instante dejaron las redes. ¿Qué significa al instante? Insofacto. Eso quiere decir que no hubo un tiempo de prueba.
No fue algo de que, déjame ver si estoy ya listo o preparado para dejar las redes, o déjame pasar un curso de cómo pescar hombres, porque yo soy el campeón de la vida pescando peces, pero de pescar hombres no sé absolutamente nada. O ¿sabes qué? Déjame arreglar este problema, aquel y el otro. No. La respuesta que vemos de Pedro y de Andrés es que al instante lo dejaron todo y decidieron seguir a Jesús. Y esto suena muy bonito y muy romántico, pero cuando vamos a la profundidad de todo lo que gira en torno a esto y reflexionamos y meditamos en la realidad de la vida, descubrimos algo interesante, que esta fue una respuesta de fe. Fue una respuesta de confianza absoluta y radical en la persona de Cristo. Porque la pregunta es, si Jesús sanó a la suegra de Pedro, entonces Pedro estaba casado. Tenía mujer y tenía familia. Y al parecer, si tenía a la vieja viviendo con él en la casa, él mantenía a la señora. ¿Cierto? Amén. Entonces, dejar aquellas redes para responder a la invitación de Cristo implicaba en confiar en que el Dios de la gloria iba a proveer para que su familia estuviera atendida. Porque yo no creo que Cristo nunca llame para que la familia quede desatendida. Entonces tenía que creerle a Dios. Esta respuesta de fe implicaba creer de que el Dios de la gloria supliría todo lo que iba a necesitar para que, abandonado el negocio y el medio de sustento que era la pesca ordinaria, Dios fuera a providenciar para que la suegra, la esposa y los hijos, si lo tuvieran, también estuvieran ¿qué? Sustentados. Esta respuesta no fue una respuesta loca, fue una respuesta fundamentada en la fe. Y nos indica algo muy poderoso, mis amados hermanos. Cuando Cristo te invita a unirte a su obra, no te dé miedo responder con un sí. Y confía plenamente en que el Dios de la gloria que te llama, que te invita, suplirá todo lo que tú necesitas para que tú puedas vivir para la gloria de Dios, haciendo lo que Dios quiere y en la confianza de que el pan tuyo de cada día ciertamente no te va a faltar nunca. Porque Dios es fiel. Porque la Biblia enseña que Dios es providencial. Y en la Biblia está llena de ejemplos de hombres de fe que respondieron con un sí a Dios de manera radical y que la providencia de Dios tomó cuidado de ellos en cuanto a lo material. Cuando Dios aparece a Abraham, que le dice: vete de tu tierra, vete de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré. Algo que él no conocía, un lugar desconocido para él. Para ninguno de nosotros, porque todos somos inmigrantes, es un secreto que llegar a una tierra nueva y establecerse, donde hay nuevas costumbres, nueva cultura, donde ya hay otros que están antes que tú, y llegar sin nada es solamente un acto de fe. Era atreverse a decir: si Dios ha dicho, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y además le promete: haré de ti nación grande, te prosperaré, veré mi gloria manifestarse en ti, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y vemos a un Abraham que se levanta, recoge sus animales, a su sobrino Lot, se va a la tierra en un acto de obediencia y de fe. Un hombre que con 99 años no había tenido el hijo prometido y aún así seguía creyéndole a Dios. Había que tener fe para hacer aquello, ¿sí o no? Había que tener fe para dejar las redes, ¿sí o no? Ahora, la pregunta para ti es la siguiente: ¿a qué te está llamando Dios a hacer dentro del cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que Dios quiere con tu vida? Yo no te puedo decir qué es lo que Dios quiere con tu vida, porque yo no soy Dios. Eso te toca a ti ir en oración, en ruego, en súplica, en meditación de la Escritura y preguntarle al Señor, porque Él es el dueño de la casa. Porque Él es el dueño de la iglesia y es el Espíritu Santo el que reparte los dones. El pastor no tiene poder para repartir don ninguno. La iglesia no tiene poder para repartir dones. El pastor y la iglesia simplemente reconocen los dones ya repartidos. Pero el que los da es el Señor. Y tú tienes que ir y descubrir tu don espiritual. Y descubrir y preguntarte: Señor, tú llamaste a Pedro y a Andrés para que sean pescadores de hombres, pero a mí, ¿a qué me estás llamando? Y una vez que descubras a lo que Dios te está llamando,
No te dé miedo responder con un sí a Cristo y en un acto de fe. Y al instante ponerte en manos del Señor para hacerlo. Al instante. Los hombres somos los que hemos complicado mucho el ministerio, poniendo requisitos y normas que la mayoría de las veces los mismos que las ponen, no las ponen. Amados hermanos, evidentemente hay ciertos dones espirituales como el diaconado y el pastorado que ya tienen estándares más elevados. Pero no estamos hablando del pastorado y el diaconado, estamos hablando de cada uno de nosotros como discípulos de Cristo. Algunos pueden objetar y Pedro y Andrés pudieron haber dicho, yo no sé pescar, necesito prepararme más, necesito tiempo. Sin embargo, ellos confiaron en que el Dios que llama es el Dios que capacita. ¿Acaso no es la sabiduría de Dios? Dígame, ¿sí o no? ¿No es de Él la sabiduría? ¿No dice la Biblia que Él envanece la sabiduría de los hombres? ¿Y no dice la Escritura que el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas y nos enseña y pone la palabra oportuna en nuestra boca? Y si el don es espiritual, entonces eso significa que el Espíritu Santo, juntamente con el otorgamiento, trae la capacidad sobrenatural para hacer que tú hagas lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, simplemente debe de ser alguien que, como Pedro y Andrés, al instante dejan lo que están haciendo y le dicen un sí a Jesucristo. Hay un personaje en el Nuevo Testamento que me fascina. Nosotros los evangélicos no somos muy dados a hablar de ella, y hablo de María, la Virgen, la Madre de Jesús. Deberíamos reflexionar más en la vida de esta mujer. 14 o 15 años cuando Dios le dice, ven, quiero que seas la madre del Salvador. Señor, no conozco varón alguno. El poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti y el ser que en ti engendrará, Él salvará al mundo de sus pecados. Oh, qué lindo, qué romántico, qué hermoso. Gloria a Dios, ha llegado el día de la salvación. Pero aceptar aquella misión era poner la vida en riesgo. Porque ¿qué iba a pasar cuando María enfrentara a la sociedad, no estando todavía formalmente casada y apareciendo con un embarazo hasta los 9 meses? ¿Usted cree que la generación de aquel tiempo iba a decir, es del Espíritu Santo? Entonces cuando ella al instante dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su voluntad, es una de las respuestas de fe más profundas de una mujer tan joven que puede ver en la Biblia. Es un ejemplo de cómo se responde con un sí y de cómo no se le debe temer a lo que Dios te está invitando a hacer. Y en una casa hay vasos de honra y otros de deshonra. Y a cada uno le he dado el don del Espíritu conforme a la medida de la fe. Pero de lo que sí estoy convencido por la Escritura es que la manifestación del Espíritu sobre cada uno siempre es para provecho. Dios no te quiere sentado en la banca de una iglesia. Dios quiere discípulos activos en su obra. En la Escritura, la prontitud para obedecer suele ser una evidencia de una fe genuina. Por ejemplo, volvemos a Abraham, capítulo 22, verso 3. Dios le dice, entrégame a tu hijo, a tu primogénito, tu unigénito, el hijo de la promesa. 99 años, a los 100 el hombre tiene su primer hijo. Y poco después Dios le dice, entrégamelo en sacrificio. Si usted va a Génesis 22:3, dice, Abraham se levantó muy de mañana, tomó el fuego y tomó el asno y el muchacho y la leña y fue al monte. Nuevamente una respuesta de ¿qué? De fe. No esperó varios días para decidir si obedecería. La obediencia comenzó al amanecer. Otro ejemplo, Zaqueo, cobrador de impuestos, un ladrón de primera. Aquel hombre pequeño se sube en el árbol para ver pasar a Jesús. Y cuando Jesús
lo encuentra. Lucas 19:6 dice: entonces él descendió a prisa y le recibió a prisa. Y ya estando en casa, Señor, entregó su vida a Cristo y dice: Señor, voy a devolver 4 veces lo que robé. Hubo una respuesta, ¿qué cosa? También al instante y por fe. Cuando Mateo fue llamado, que estaba cobrando los tributos, Lucas 5:28, dejándolo todo se levantó y lee. Siempre vemos que es al instante y por fe y confianza en la providencia. La fe verdadera responde sin dilación, no porque comprenda todas las consecuencias, porque lo cierto es que si nos ponemos a pensar en consecuencias, los pensamientos inundan el corazón, endurecen el alma y terminamos no respondiendo. Porque la mayoría de nosotros en su carnalidad prefiere la comodidad y prefiere no pagar los precios. Pero en la obra de Cristo las cosas son difíciles, son distintas. El que quiera ganar su vida, la Biblia dice que primero la debe ¿qué? Perder. Y el que no pierda todo por causa de mí, dice Jesús, no es digno de mí. El problema del hombre es que está tan centrado en lo terrenal y en lo humano que no se da cuenta que donde debe de cosechar coronas es en los cielos, que es de donde viene la verdadera recompensa. La fe verdadera responde sin dilación. Dios quiere que tú le digas un sí y sin esperar, no porque comprenda todas las consecuencias, sino porque confías en el que te está llamando. Si Dios está diciendo, tú no le digas no. No lo cuestiones. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe lo que está haciendo. La demora suele convertirse a veces en desobediencia. Una de las estrategias más frecuentes del corazón humano no consiste en decirlo a Dios, fíjense. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Porque la tendencia natural de nosotros muchas veces es a decir sí y luego poner condiciones. Pero déjame primero que entierre a mi padre y a mi madre, dijo aquel en la Biblia, ¿verdad? Sí, pero compré una parcela de tierra, dice el texto, déjame ir a verla. Y así somos nosotros. Sí, pero déjame ir al seminario. Sí, pero déjame pasar un curso. Sí, pero primero tengo que salir de este negocio. Sí, pero cuando me aliviane un poco. Sí, pero cuando me cure. O sí, pero. Y el sí que Cristo espera, resulta que nunca llega. Y la intención de decir sí está, pero no la voluntad. ¿Me explico? Por eso digo que muchas veces esa desobediencia consiste en decir mañana, ahora no. Oye, ¿y te has puesto a pensar de que puede que el mañana para ti no llegue? ¿Usted sabe cuánta gente hay hoy en una morgue, en la funeraria, que pensó que hoy iba a desayunar o a almorzar con fulano, ciclano y mengano, y de anoche no pasó? Oh, pastor, pero ¿por qué va a ser este tan trágico? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Porque estás vivo. Porque estás vivo. Al muerto no le va a pasar. Créanme que no. ¿Cuánta gente dice cuando tenga más tiempo? Mira, el mundo envuelve y atrapa. Y cuando nos dejamos atrapar por el mundo, lo cierto es que para Dios nunca se va a hacer el tiempo. Porque el tiempo es una condición que debe de ser administrada correctamente por ti para poder hacer el tiempo para orar, leer la Biblia e ir a la iglesia. Entienda usted que el domingo es día del Señor.
Y pase lo que pase, llueve, truene, relampaguee, cuando usted quiere responder como discípulo de Cristo, con un sí a Cristo, usted va a establecer un principio de vida que debe de ser inamovible, que el domingo, pase lo que pase, siempre que esté en mis manos estar en la casa de Dios, ahí voy a estar. Yo entiendo, te llamaron de tu trabajo a trabajar, eso se entiende. Estás en el hospital, eso se comprende, porque hay emergencias. Cuando resuelva algún asunto, cuando sea mayor. Mire, conocí a un muchacho, no voy a decir nombre por su familia, ver los videos, que se pasó toda la vida diciéndome, la iglesia es para viejo, cuando llega viejo, cuando llega viejo. No sabía que tenía crecimiento en el corazón, practicando deporte, le dio un paro cardíaco, no llegó a viejo y no creyó en Cristo. A mí me da gracia porque la gente dice, la iglesia es para viejos. Pero los jóvenes que están aquí, los adolescentes que están aquí, escuchen bien esto, abran las estacas, porque esto es para ustedes. La Biblia dice, acuérdate de tu Dios, de tu Creador, desde los días de tu juventud. Oh, es que Dios me va a atrapar y mi vida entonces va a ser muy aburrida. ¿Quién te dijo a ti que ser cristiano es ser aburrido? Todo lo contrario, si Dios dice regocijaos en el Señor, también os digo regocijaos. Para los más jóvenes que están aquí, escuchen esto y preste atención. Muchos de los que están hoy aquí, que son adultos, conocieron a Cristo ya de adultos. La mayoría sabe lo que opina y piensa. Yo lamento no haber conocido a Cristo desde joven. Amén. Eso es algo común en todos los adultos que vinieron a Cristo de adultos. Así que ustedes jovencitos tienen una oportunidad que no tienen los otros. Y presten atención. No le digan no a Cristo. Y yo te pregunto, ¿qué pierdes con decirle un no a Cristo? La oportunidad del cielo, la salvación, perdón de pecado, una vida llena de regocijo, la santidad. ¿Qué ganas con decirle un no a Cristo? Arder por la eternidad en el infierno, tormento. ¿Qué puedes ganar? Bienes materiales en esta tierra por un periodo determinado y después. ¿Después qué? Mire, la Biblia insiste repetidamente, Hebreos 3:15, si oyeres hoy su voz, la voz de Dios, no endurezca vuestro corazón. No le ponga tropiezo y como Pedro y como Andrés, como María, como Pablo y como tantos otros en la Biblia, como Abraham en una respuesta de fe, dígale sí a Jesucristo. Dios llama en el presente, la obediencia pertenece al presente. Satanás rara vez intenta convencernos de rechazar completamente a Cristo, fíjense, porque ahí está el truco y el engaño. Con mucha frecuencia simplemente nos invita a posponer la decisión. Esa es la estrategia del diablo, que tú pospongas la decisión. Y muchas vidas espirituales han quedado estancadas en ese peligroso algún día. Quizás el Espíritu Santo ha estado hablando a algún creyente desde hace meses. Quizás ha estado hablando a tu corazón. Te ha estado llamando a perdonar a alguien que te ha dañado o que te ha hecho mal. Quizás el Espíritu Santo te está invitando a reconciliarte con alguien contra el cual estabas herido. Quizás a ti te está llamando a servir a un conocido o a un desconocido o en un área determinada de la iglesia. Quizás a ti Dios te está llamando a evangelizar. Quizás Dios te está llamando a ser un diácono, un pastor o un misionero, no sé. Quizás Dios te está llamando en este momento a abandonar un pecado determinado. Porque estás cansado de andar por la vida como eres y como has andado. Quizás estás en un punto donde le estás diciendo a Dios, yo no quiero seguir siendo así, quiero tener esta paz, esta tranquilidad y vivir para tu gloria.
Quizás te está llamando a restaurar tu comunión con Él. Y sin embargo tú sigues diciendo después, más adelante. Y sin embargo Cristo sigue llamando hoy. La obediencia nunca será más fácil mañana que hoy. Cada acto de obediencia fortalece nuestra fe. Cada demora endurece un poco más el corazón. Ahora hay una segunda característica. Vaya al verso 20. Dejando todo, dejando. La respuesta al llamado debe de ser completa. Dejando al instante todo. Barca, redes, agua, anzuelo. No la suegra que la tuvo que vacunar. Dejando las redes. Mateo no dice simplemente que siguieron a Jesús. Primero dice que dejaron. Porque usted no va a poder seguir si primero usted no deja. Y Cristo quiere que tú también dejes. Todo seguimiento implica un abandono, una renuncia, una ruptura con lo que hasta entonces te tenía atrapado o te tiene atrapado y que no te permite avanzar en la vida para la gloria de Dios Padre. Todo seguimiento implica abandono. Las redes representan mucho más que un instrumento de pesca, representa la profesión, su seguridad económica, su experiencia, su zona de comodidad, su identidad, su pasado. Aquellas redes habían alimentado a su familia durante años. Sin embargo, cuando Cristo llamó, entendieron que nada podía ocupar el primer lugar delante de Dios. Y esto no significa que el trabajo sea malo. Pedro volvería a pescar después de la resurrección. Lo que cambia no es solamente la actividad, cambia el señorío sobre la vida, cambia las prioridades. Ahora Cristo gobierna todo. Jesús enseñaría más adelante en Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y aclaro algo. El contexto de Pedro y Pablo, Él los está llamando a ser apóstoles. Eso sí exigía una renuncia de todo para cambiar de oficio. Pero en cuanto a dones espirituales, servir, ayudar, administrar, repartir, enseñar en la iglesia local, no significa que tú debas de abandonar tu profesión. O sea, no significa que tú tienes que dejar de ser doctor para venir a enseñar en la escuela dominical, ni que tú tengas que dejar de ser mecánico o albañil o lo que sea que tú hagas en tu vida profesional. Lo que significa es que pon prioridades en el orden de tu vida. Primero Dios, después tu familia y después todo lo demás. Y cuando digo primero Dios, es no dejar que todo lo otro estorbe o te atrape para que tú no hagas lo que Dios quiere. Es más, te voy a decir algo. La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. O sea que cuando tú le das la prioridad a Dios, estás dentro del orden de Dios. Y cuando estás dentro del orden de Dios, vas a ver la bendición de Dios obrando en tu vida. Porque dice la Biblia que el que no anda en camino de malos ni se sienta en consejo de pecadores, sino que en la ley de Dios Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto, es fecundo, y dice, y todo lo que hace prosperará. Amén. ¿Quieres ver la prosperidad de Dios en sentido espiritual y material también? ¿Por qué no? En tu vida, pon el orden de vida. Dale la prioridad a Cristo. Dale la prioridad a Dios. No está diciendo que todos deben abandonar absolutamente todas sus pertenencias. Está afirmando que todo debe quedar sometido al señorío de Cristo. Nada puede competir con Él. Pablo describe esta actitud cuando escribe
pero cuantas cosas eran para mí ganancia, en Filipenses, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Ya lo hice. Tenía religión también el hombre. Pero tenía un ídolo. ¿Cuál era el ídolo? El dinero. Jesús le dijo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Él no quiso. Porque el dinero era más importante que los pobres. Ahora, probablemente si este hombre rico no hubiera tenido amor desmedido al dinero, Jesús nunca le hubiera dicho, vende todo lo que tiene. Porque el sentido espiritual del texto es este. Tú tienes que despojarte de aquello que se interpone en tu relación con Dios. Eso que se interpone en tu relación con Dios tiene que pasar al segundo plano. Dios y después todo lo demás. Y esos son principios intransferibles para todo discípulo. Todo aquello que antes definía identidad quedó subordinado a conocer al Señor. El discipulado siempre implica renuncia. Cristo nunca prometió un camino sin costo. Él mismo dijo en Mateo 10:39, el que haya su vida la perderá y el que pierda su vida la hallará. Por causa de mí la hallará. Paradójicamente, solamente quien está dispuesto a perderlo todo por Cristo termina encontrando todo en Cristo. Porque nada de lo que entregamos al Señor puede compararse con todo lo que nosotros recibimos de Él. Nada. Quizás nuestras redes hoy no sean barcos ni redes de pesca. Puede ser nuestro orgullo, nuestros pecados favoritos, nuestra comodidad, nuestra autosuficiencia, nuestra reputación, nuestros propios planes. Cada cristiano debe preguntarse, ¿qué red me está impidiendo seguir plenamente a Cristo? El problema nunca son las redes. El problema somos nosotros los que manejamos las redes. Y la tercera y última característica, y termino. Obediencia. Obediencia sin cuestionamiento. Vaya al versículo 20, la parte final. Al instante dejaronlo todo y le siguieron. Ahí está. Le siguieron. Todo está resumido aquí. Le siguieron. No solamente creyeron en Jesús, sino que también caminaron detrás de Jesús. La fe bíblica siempre produce obediencia. Santiago 2:17 dice, la fe si no tiene obra es muerta. La obediencia no produce la salvación, pero sí da evidencia de la fe verdadera. Pedro y Andrés no hicieron preguntas, no exigieron garantías, no pidieron conocer todos los detalles del futuro, simplemente caminaron detrás del Maestro. Eso es exactamente lo que caracteriza al discípulo. Yo quiero preguntarle algo. ¿Primero tuvieron que cambiar para después caminar detrás de Él? ¿O mientras iban detrás de Él fueron cambiando? ¿O mientras iban detrás de Él, el Señor, por medio de su enseñanza, les ayudaba a cambiar? Ese es el discipulado, hermano. Cuando Cristo te ama, déjalo todo y ve detrás de Él. No te preocupes por las cosas que tienen que cambiar en tu vida, porque por ir detrás de Jesús, poco a poco Jesús te ayudará a irlas cambiando. ¿Has leído el libro El Progreso del Peregrino? El cristiano sale con una gran mochila y dice que mientras más avanza, más pesa, que son los pecados, pero cuando se encuentra con el Señor, la mochila cae. Si tú vas detrás de Cristo, imitando a Cristo, adoptando los principios de Cristo, créeme que todo aquello de lo que tú necesitas ser despojado será quitado de ti. Seguir a Cristo es una decisión de hecho diaria. Muchas personas recuerdan el día en que aceptaron a Cristo, pero olvidan que seguir a Cristo es una decisión cotidiana. Jesús dijo en Lucas 9:23,
Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Cada mañana volvemos a decidir quién gobernará nuestra vida. Cada día decidimos si seguiremos nuestros deseos a la voluntad del Señor. Cada día renovamos nuestro compromiso de caminar tras las huellas de Cristo, sin importar lo que esto cueste. Porque a veces seguir a Cristo implica que muchos te van a decepcionar, otros te van a herir, otros te van a traicionar, otros no van a ser agradecidos contigo, otros no van a valorar lo que tú haces por ellos. Pero el Dios de la gloria encuentra satisfacción, y eso es más que suficiente. Porque si tú amas al que amas, ¿qué mérito tiene? Si tú le das al que te da, ¿qué mérito tiene? Dice Jesús. Y quizás el mundo no entienda la filosofía de la vida del cristiano, pero nosotros como discípulos hemos de ser como dice Pablo: aunque amando mucho sea amado menos, y el Dios de la gloria te recompensará. Quizás ahí no se nos pide dejar una vaca, quizás se nos pide obedecer en cosas aparentemente pequeñas: perdonar, servir, hablar de Cristo, permanecer fieles en medio del sufrimiento, ser íntegros cuando nadie nos observa, amar cuando cuesta amar, obedecer cuando nadie aplaude. La verdadera obediencia casi siempre comienza en los pequeños actos cotidianos, y esos pequeños actos van formando un corazón completamente rendido al Señor. Nunca te dé miedo dejar lo que te toca hacer, porque hay otra alma que te necesita, y Dios te pide a ti que vayas en su auxilio. Aunque tengas que faltar al trabajo, aunque tengas que cancelar compromisos, siempre ir al auxilio del necesitado en obediencia a Cristo es una bendición. Pedro y Andrés no respondieron perfectamente, porque no eran perfectos, y más adelante cometerían errores, van a tropezar, porque los creyentes cometen errores y tropiezan, y tenemos que entenderlo. Pedro incluso negaría al Señor. Sin embargo, aquel día dieron el paso más importante de su vida: respondieron al llamado. Eso sigue siendo lo que distingue a un discípulo de un simple admirador. El admirador escucha, el discípulo responde. El admirador se emociona, el discípulo obedece. El admirador conserva el control de su vida, el discípulo entrega el control de su vida al Señor. Y cada vez que Cristo llama, vuelve a plantearse la misma pregunta que resonó en la orilla del mar de Galilea: ¿cómo voy a responder? Y descubrimos, mis amados hermanos, entonces, que esa respuesta es triple. Debe de ser inmediata, debe de ser completa y debe de ser en obediencia. Inmediata, completa y en obediencia. ¿Cómo debe de ser? Inmediata, completa y en obediencia. Que sea esa nuestra respuesta. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra. Ayúdanos a responder de manera inmediata, de manera obediente y completa. Despójanos de aquello que hasta el día de hoy se interpone, y ayúdanos, Señor. Ayúdanos en tu gracia, en tu gloria y en tu misericordia a depender de ti y confiar en que tú puedes hacer esto en nosotros.